Listo, entonces el ejercicio 8.2 dice, el campo magnético del estator de un motor asíncrono gira a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. Es decir, hasta este punto el enunciado nos estaría dando la velocidad de sincronismo, la velocidad a la cual gira el campo magnético rotacional, que es 3600 revoluciones por minuto. Luego nos dice, mientras que el rotor del propio se mueve a una velocidad y nos da la velocidad del rotor, que es de 3550 revoluciones por minuto. Nos dice, la fuente de alimentación en los terminales del estator del motor es de 400 voltios a 60 Hz. Entonces, el voltaje nominal es de 440 voltios y la frecuencia nominal es de 60 Hz. En donde el enunciado nos pide determinar A, número de polos. Entonces, para el inciso A, que corresponde a los números de polos, recordemos entonces que la velocidad de sincronismo se puede determinar como 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos, es decir, que podemos despejar los polos y decir que serían entonces iguales a 120 por la frecuencia eléctrica, que son 60, sobre la velocidad de sincronismo, que serían 3600. Y eso nos daría entonces que estamos en la presencia de una máquina de dos polos, ¿sí? De dos polos. El inciso B nos dice el porcentaje de deslizamiento a plena carga. Entonces, para determinar el deslizamiento, se debe considerar que entonces el deslizamiento lo podemos calcular como la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor sobre la velocidad de sincronismo, y si nos lo piden porcentaje lo multiplicamos por el 100%. Y entonces esto sería igual a 3600 menos 3550 sobre 3600 por el 100%, y eso nos daría que para este caso el deslizamiento a plena carga es de entonces a mí me da que es de 1.389%. El inciso C nos pregunta la frecuencia de la FEN inducida en los conductores cuando el rotor está detenido. Entonces, si analizamos la condición de rotor detenido, entonces cuando el rotor está detenido, la velocidad del rotor es cero, ¿cierto? Y como la velocidad del rotor es cero, entonces el deslizamiento sería 1. Entonces vamos a analizar la frecuencia del rotor cuando se encuentra detenido. Recordemos que se encuentra relacionado por esta ecuación, y cuando el deslizamiento es 1, entonces la frecuencia del rotor y la frecuencia del estator son iguales, y es decir que sería de 60 Hz. En el inciso D, entonces nos preguntan la FEN inducida en los conductores en la velocidad de plena carga. Entonces, para ello, entonces lo mismo, la frecuencia del rotor sería igual al deslizamiento, que lo acabamos de calcular, que es de 0.01389 por la frecuencia eléctrica, que sería 60, y eso nos diría entonces que sería de 0.8334 Hz para este caso, ¿cierto? Lo que nos pregunta después es la velocidad del rotor si el deslizamiento es del 7%. Entonces, para este caso, sería entonces también muy sencillo de determinar, porque entonces
la velocidad del rotor la podemos calcular como 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo, es decir, 1 menos 0.07 por la velocidad de sincronismo, que serían 3600. Y eso entonces sería que la velocidad sería 3348 revoluciones por minuto. El último enunciado entonces es la frecuencia en los conductores del rotor. Entonces, para el inciso F, entonces la frecuencia del rotor sería entonces el deslizamiento, que es de 0.07 por la frecuencia eléctrica, que es 60, y nos daría que la frecuencia de la FEN inducida en el rotor es de 4,2 Hz.